En estos años que ha gobernado Juan Orlando Hernández, el presidente Hernández ha querido llevar prosperidad al Golfo, dialogando, que es encomiable, con Ortega en Nicaragua, con Mauricio Funes en El Salvador, ahora con Salvador Sánchez Serén. Y miren, ¿ve? El Salvador tiene otros intereses ahí, ¿verdad? Yo no digo que no dialoguen para llevar paz y prosperidad a la zona, pero El Salvador tiene otros intereses. Entonces yo les pido a mis invitados, comencemos por este asunto comercial, porque en algo se ha coincidido en las últimas 36 horas. Los chinos de Taiwán dicen que el FMLN les pidió dinero para el puerto de la Unión. Los estadounidenses hablan de los intereses comerciales y militares de China continental en la región centroamericana. O sea, donde todos coinciden es en ese puerto de la Unión. Por lo tanto, ahí sí tenemos que ponernos pilas los hondureños para ver qué postura debemos asumir. Y voy a comenzar con el ex canciller Jiménez Puerto, específicamente sobre este punto, de lo que representa el Golfo y las repercusiones que tiene esta relación diplomática de El Salvador con China continental, vista desde los intereses económicos del Golfo de Fonseca. Doctor Jiménez. Sí, gracias, Renato. Bueno, yo insisto en lo que mencioné justamente el día de ayer. Este ha sido un tema recurrente durante los últimos gobiernos y bueno, por supuesto, particularmente a partir del fallo de la Corte Internacional de Justicia el 93, como igualmente el recurso de revisión que interpuso posteriormente El Salvador ante la misma Corte y que fue resuelto el 2003. El tema, los derechos de Honduras ahí están claramente definidos. Ha habido, y esto no quiero por supuesto comprometer en lo más mínimo al país, pero son temas que es importante que la población hondureña conozca, y por supuesto tampoco implica en lo más mínimo ninguna contradicción o una actitud ¿cómo decir?, de conflicto con El Salvador. Correcto, es decir, El Salvador sigue siendo un país, bueno, seguirá, no porque lo diga yo, históricamente es un país hermano, es un país con el que nos unen lazos profundos, incluso hay población hondureña y salvadoreña de origen de ambos países, hay tantos vínculos y tantos lazos. Tiene todo el derecho y soberanía para hacer lo que quiere con su absolutamente, país, absolutamente. Así es, pero por supuesto que lamentablemente Centroamérica no ha logrado, digamos, el ideal unionista de Morazán, no se logró, todo lo contrario, tal parece, que la tendencia es a dividirnos. A veces pareciera que estuviéramos unidos, de repente se dan estas grandes rupturas y conflictos, y esto ha sido un problema secular en la región. Y yo algo tengo bastante claro, ¿verdad? Y en muchas ocasiones lo hemos compartido con colegas, con personas ligadas a la Cancillería, con el equipo, que por cierto es el equipo que ha trabajado en Cancillería. Yo creo que es importante reconocerle todos sus méritos, tanto a los que están actualmente como a los que ya fallecieron, ¿verdad? Gente que ha trabajado con ahínco, pero si hay algo que es importante resaltar es que en la política exterior salvadoreña tienen un punto bien definido con relación a Honduras. Y esto no es un tema exclusivamente del FMLN. En El Salvador gobierna la derecha gobierna la izquierda. Y ese punto está ahí para todos. No lo van a, tienen que defenderlo. No lo van a modificar. ¿Cuál es ese punto? Bueno, uno de ellos es una tendencia bastante expansionista hacia la región. Fíjese que después de la sentencia, El Salvador se negó reiteradamente a iniciar el proceso de demarcación. Por supuesto, todos los gobiernos de Honduras lo intentaron, nosotros lo intentamos y logramos un avance muy significativo en el proceso de demarcación fronteriza, que es fundamental, y que por supuesto donde encontramos el problema esencial fue justamente en la desembocadura del río Huascorán, porque ese es el que tiene las implicaciones de la isla Conejo. De la isla Conejo, que como ya se ha señalado acá, el tema de la isla Conejo tiene esta implicación. Ese es el verdadero problema de la isla Conejo. Correcto, ya lo vamos a analizar. Claro. Cuando baja la marea en Conejo, queda conectada
totalmente a territorio hondureño. Bajamar. No solamente eso, Renato, sino que nunca fue objeto de discusión. En El Salvador nunca planteó en ningún momento la isla Conejo como objeto de disputa en el diferendo que se planteó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es decir, ¿qué implica esto? Que El Salvador siempre reconoció, históricamente reconoció, además de otros elementos que demuestran de que la isla o el islote este de Conejo es propiedad o es parte del territorio hondureño. Eso no ha sido a partir del famoso puerto de la Unión, ¿verdad? Porque lo ideal es que todos estos temas se resuelven de forma negociada, no por la imposición, no porque en algún momento nos hemos descuidado en nuestra política exterior y hemos cometido errores crasos que han sido utilizados porque no hemos ejercido adecuadamente la soberanía como deberíamos ejercerla. A raíz del famoso puerto de la Unión, ¿qué iba a decir después? Que justamente lo que se mencionaba anteriormente, de la necesidad que tiene para poder potencializar el puerto de la Unión, porque es una inversión multimillonaria, claro, la que hizo originalmente Japón. Entonces, para poder potencializar, ellos necesitan entrar a aguas o a mar territorial hondureño. Es decir, tienen que forzosamente llegar a algún tipo de acuerdo, alguna negociación que obligaría, digamos, al Salvador a reconocer. Si están escuchando ustedes, compañeros en producción, es el momento de poner la otra gráfica animada que tenemos, de la línea por donde van a entrar los megabarcos cuando ingresen a la Unión. En el caso de que todo esto se materialice, que tendrían que pasar por territorio hondureño, ¿qué es lo que está comentando en este momento el canciller Jiménez? Es que incluso yo aquí quisiera hacer una referencia, una anécdota, y precisamente por lo que mencionaba Renato, de cómo es un asunto de carácter estratégico en las Fuerzas Armadas de Honduras, pero no solamente en las Fuerzas Armadas, en la Cancillería igualmente es un trabajo que se hace de manera conjunta, es decir, la Cancillería tiene en temas tan trascendentales como estos que trabajar conjuntamente con aspectos estratégicos que manejan las Fuerzas Armadas de Honduras. Y le voy a comentar algo. En el periodo en el que estuvimos al frente de la Secretaría, se dio una situación muy particular que seguramente el pueblo hondureño la desconoce, y es que se tomó la decisión conjuntamente, por supuesto con la venia del presidente de la República, entre el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y los asesores de la Cancillería y su servidor como el responsable de esa secretaría, porque se iban a realizar ejercicios militares en Panamá, a los cuales había invitado Estados Unidos de América, y la decisión fue que saliera una nave, una embarcación de la Fuerza Naval Hondureña, justamente por La Bocana, sin solicitarle permiso y sin comunicarle absolutamente a nadie. Porque nosotros tenemos derecho a salir hacia el Pacífico. Exactamente, es decir, ejercer esa soberanía y ese derecho que había sido ya reconocido por la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué pasó? Hubo un momento de tensión, de hecho incluso, por eso yo insistí en un programa de la necesidad de ser cuidadoso, y lo saben los asesores, ojalá las autoridades de la Secretaría y del gobierno escuchen a los asesores, que muchos tienen muchos años de estar ahí trabajando en Cancillería y que conocen para profundidad este tema. Y es el hecho de que inmediatamente el canciller salvadoreño en ese momento, con quien teníamos una buena relación, porque así debe de ser, se comunicó conmigo para decirme que teníamos que mandarle una nota. Como una nota pidiéndole permiso. Prácticamente le digo, bueno, no, mira, estás equivocado, ¿no? Nosotros no tenemos que enviar ningún tipo de nota con este propósito, e incluso se utilizó, mira, tenemos problemas con los militares aquí en El Salvador. Le digo, pues yo también tengo problemas con los militares aquí en Honduras. Es decir, un poco para poner en el balance, ustedes tienen problemas, nosotros tenemos problemas, pero la decisión ya está tomada. Mandame siquiera una nota informativa. Le digo, pero discúlpame, no tenemos por qué enviar. Porque esas notas... Si usted hubiese mandado esa nota, se valerían de esa nota en ese momento para decir, un canciller de Honduras reconoció que no tiene salida a Honduras al Pacífico. Exactamente, pero esa decisión, repito, se tomó con el conocimiento, la venia del presidente,
con un trabajo que se hizo conjuntamente con las Fuerzas Armadas y con el ministro de Defensa, en este momento Aristides Mejía y su servidor, que se analizaron, y por supuesto con todos los asesores de Cancillería, y claro, se tomaron todas las precauciones. El propósito no era generar ningún tipo de conflicto, ¿verdad? Y en eso fuimos suficientemente claros, ¿verdad? Solo permítame, ex canciller Milton Jiménez, para que tanto don Luis Alonso Maldonado Galeas como don Federico Canales nos sigan profundizando sobre las repercusiones comerciales, sobre el rol de Honduras en el caso que China continental haya negociado con El Salvador, meterle mucho dinero al puerto de la Unión para volverlo un puerto activo en América Central, y considerando que tienen que pasar esas mega embarcaciones por territorio hondureño para llegar hasta el puerto de la Unión. Por favor, Federico. Bueno, Puede ponerse de pie cuando sí, quiera usted explicarle bien a la población, por favor. como bien lo expuso el ex canciller, lo importante aquí primero, Renato, es saber que, bueno, no es lo mismo querer que poderlo hacer. Jurídicamente se ha establecido los derechos marítimos de cada uno de los países que conforman el Golfo de Fonseca. Como puede usted bien aquí marcar, la entrada al Golfo de Fonseca el Golfo de Fonseca tiene aguas profundas en el centro. Sí. Entonces, primero tenemos que definir cuál es la bocana del Golfo de Fonseca. Es desde Punto Cosiguina a Punto Amapala. Estas son las aguas interiores del Golfo de Fonseca. Estas aguas, hasta las delimitaciones que tiene Honduras con Nicaragua y con El Salvador, son aguas compartidas, que es el caso que bien lo expuso el ex canciller, que es donde nuestra embarcación, nuestra fragata salió, y las unidades salvadoreñas y nicaragüenses se acoplaron y le querían construir. Ahora, con el tema del Salvador. El Salvador bien quiere potencializar este puerto. Y amenazaron. No solo querían impedir, sino amenazar que la embarcación militar hondureña saliera a aguas abiertas, a mar abierto. Y antes de llegar al tema de los cargueros salvadoreños y esta ruta que usted establece aquí, quiero explicar también que la Corte fue clarita en la sentencia del 11 de septiembre de 1992, los derechos de la bocana de los tres países hacia su mar, marca una línea base desde Cosiguina hasta Punta Amapala, y de aquí tiene el derecho al mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental, los tres países, hasta que se definan la repartición. Y la lógica nos dice que el centro siempre va a quedar para Honduras, o nos conviene seguir también, por decirlo así, en condominio. Por lo tanto, esa situación que se dio era totalmente ilegal, absurda de parte de esos dos países, de escoltar una nave. Para que quede claro, Honduras legalmente, por sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, tiene salida a mar abierto por el Pacífico sin andarle pidiendo permiso a Nicaragua ni a El Salvador. Totalmente. Que eso quede claro. Totalmente. Y que se lo internalicen los niños hondureños y toda la población de Honduras. Es un tema muy explícito, fácil, y como usted bien lo menciona, hay que explicárselo a José. Ok, retomemos. Bien, con el tema de El Salvador quiero mencionar algo. El Salvador quiere revivir este puerto. La Unión. La Unión. Entonces, la única forma de que los cargueros tipo Panamá, que son los que pueden tener la mayor capacidad de carga en el mundo, para poder abastecerlos, es entrar por la parte profunda. Por ende, entran por el centro hasta llegar a estas aguas que son cosoberanas y penetran a aguas previamente delimitadas entre el Honduras y El Salvador. Por ejemplo, Manguerita y Amapala. Desde este momento ya necesitan entrar a la Bahía de la Unión y, como bien lo expresó el canciller, las aguas del Salvador son aguas poco profundas de este lado de la bahía, y las aguas más profundas de la Bahía de la Unión pertenecen a Honduras. Si usted puede observar, Conejo está aquí prácticamente, acá. Entonces necesitarían obligatoriamente fondear esos cargueros para esperar
entrar a puerto salvadoreño en caso de que potencialicen en este caso los China continental, este puerto. Me gusta que el hondureño conozca cada palabrita. ¿Qué es eso de fondear? Fondear es que los cargueros estén esperando su entrada a puerto. Los cargueros entran a puerto, de acuerdo a la capacidad del puerto, tienen 24 horas para descargar la carga, y los que están en espera, es como una estación, tienen que fondear obviamente en una zona profunda. Que es territorio marítimo hondureño. Definitivamente territorio marítimo hondureño. ¿Y por qué es territorio marítimo hondureño? Porque la delimitación entre Honduras, El Salvador y Nicaragua, establecido también en la sentencia del 11 de septiembre de 1992, recopiló obviamente la delimitación de Honduras-Nicaragua de 1900 y recopiló también una sentencia de la Corte Centroamericana de 1917, donde le establece 3 millas de la costa de dominio a cada uno de los países ribereños, tanto Nicaragua, El Salvador como Honduras. Por ende, nosotros traslapamos esos dominios con El Salvador y podemos ver que el punto medio, en este caso, entre El Salvador y la Unión es el punto medio entre esta isla salvadoreña y nuestro territorio continental es y el punto medio de, en nuestro caso, que no aparece aquí, Conejo como apéndice, y sería este. Toda esta costa de acá, superior, es hondureña. Honduras domina prácticamente la Unión en su parte norte hasta la desembocadura del río Bacorán. Ustedes mencionaron, El Salvador hizo reclamaciones posteriores, después de 1992, alegando de que un evento telúrico había cambiado sí, hace muchos años este cauce del río y prácticamente querían que saliera exactamente al nivel donde está Conejo como apéndice. Cuando ellos reivindican Conejo es por justo esto, ¿verdad? Sí. Para no tener que negociar con Honduras si estos barcos Panamá, que llama usted, en algún día se materializa el reforzamiento del puerto de la Unión. Sí. También Conejo nos da proyección como isla, nos da una proyección como punto como isla en este caso más al oeste del Golfo de Fonseca, nos da la proyección hasta nuestras delimitaciones en el mar territorial y la zona económica exclusiva. Bueno, la gente, hoy creo que la gente puede entender por qué esa reivindicación a última hora de los salvadoreños sobre Conejo va. Claro. Porque les interesa, Renato, para su proyecto comercial. Sí quiero enfatizar en eso, como usted bien lo menciona. Este tema Conejo, que creo que nuestra sociedad tiene que saberlo, comprenderlo y saberlo de forma más simple. Es un tema político recurrente que siempre lo va a determinar El Salvador, como lo tiene como política. Se habla que es para desvirtuar algún problema interno a nivel económico, político, que siempre esa atención del problema del Golfo la orientan hacia Honduras. Es un problema, hay que establecerlo, El Salvador, el hecho de estar confundiendo su propia sociedad. Nosotros tenemos derechos históricos, jurídicos, tradicionales, de posesión, que son, pero sobre todo la sentencia de la Corte y sobre todo la denegación de una revisión posterior del Salvador que nos define básicamente el control total de Conejo, el control de la mitad de la bahía de la Unión, que es nuestra, es hondureña, y el control de todas estas rutas de navegación son hondureñas, y nuestros derechos sobre el mar que deberíamos estar explotando a estas alturas, que si bien nuestros gobiernos deberíamos de analizar, me imagino que han analizado esto a profundidad, es un tema que nosotros deberíamos de analizar de conveniencia. Si nos conviene la explotación cosoberana con los otros países de la proyección a la zona económica exclusiva o a la plataforma continental y la zona económica exclusiva, o definimos de una vez el centro. Si los países se niegan, es un proceso que tiene que desarrollarse en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, ya no va a hablar sobre eso el ex canciller Milton Jiménez Puerto. Y les voy a leer también el análisis de un partido socialista de la región, que no es de Honduras, sobre esto del Golfo y por qué origina conflictos justamente Conejo y todo esto del Golfo de Fonseca. Voy a escuchar una opinión calificada también, como la de Milton Jiménez y Federico Canales, la de un general retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Luis Alonso Maldonado Galea. Solo en unos segunditos.